En lo más profundo del bosque, Lucas encontró un secreto mágico. Lucas y el huevo del bosque. Hoy seguro que encuentro algo increíble. ¿De qué animal será este huevo? Hola, he hecho este tutorial a petición de algunos comentarios que me dejaron en un vídeo. El comentario se refería a cómo hacer un cuento infantil animado con el agente de Grok, que todavía está en fase beta. El vídeo que estáis viendo ahora no está hecho con el agente. Está hecho con ChatGPT y Grok Imagine. Con el agente no he podido hacerlo, porque la consistencia de las imágenes no era buena. En la barra de tiempo os dejaré marcadas las partes del vídeo. Por si queréis, saltaros la parte en la que intento hacer el vídeo con el agente de Grok. Primero nos pondremos en Imagine de Grok. Cuando estemos allí, haremos clic en Agente Beta. Nos encontraremos con opciones como crear historia o crear mundos, pero no les haremos caso. Lo que haremos será escribir directamente en el chat lo que queremos. No hagas imágenes ni vídeos hasta que te lo diga. Quiero hacer un cuento infantil animado, estilo Pixar. El cuento trata sobre un niño de 6 años que está en el bosque y encuentra un huevo de dragón. El niño no sabe de qué es el huevo. Entonces, el huevo eclosiona y sale un pequeño dragón. La cría de dragón está asustada, pregunta por su madre, y el niño le ayuda para encontrarla. Haz un guión en el que salgan el niño, la cría de dragón, que es femenina, y la madre dragón. Pon nombres a los personajes. Quiero 8 escenas para vídeos de 10 segundos. Apretamos Enter o pulsamos la flecha, y entonces el agente empezará a generar el guión. Para el ejemplo, el guión ya está bien, pero mi recomendación es que, si queréis hacer una serie animada o simplemente una pequeña historia, hagáis vosotros los guiones o retoquéis los diálogos. Así, los diálogos serán más naturales. Esto marcará la diferencia con las series animadas hechas exclusivamente con inteligencia artificial. El agente ahora os pregunta si queréis modificar o añadir alguna escena, o cambiar o añadir diálogos. Este es el momento ideal para cambiar cualquier cosa que no os guste. Cuando lo tengáis hecho, será el momento de crear los blueprints de los personajes. Si no sabéis cómo funciona, arriba os aparecerá el enlace al vídeo sobre consistencia de personajes. Allí explico más en profundidad cómo funcionan. Vamos a crear los blueprints de los personajes. Escribiremos lo siguiente. Quiero un blueprint de cada personaje. En el blueprint se tiene que especificar peso, altura, voz, edad, nombre, etc. Utiliza el prompt que te paso como guía. Haz una imagen blueprint para cada personaje. Los prompts base que estoy usando los tengo en un Google Docs, y el enlace está en la descripción del vídeo o del canal. Una vez hayas copiado y pegado el prompt base, el agente empezará a generarte los blueprints de los personajes. En esta parte ya empezamos con los problemas. El niño lo ha hecho realista. Para arreglarlo, le tendremos que decir que lo queremos en estilo Pixar. Para hacerlo, seleccionamos la imagen y, como veréis, aparecerá en el chat la imagen seleccionada. Ahí tenemos que escribir lo que queremos que arregle de esa imagen. En nuestro caso, le diremos estilo Pixar. Como no lo he especificado bien, ha hecho el niño en estilo Pixar, pero nosotros lo que queremos es el blueprint. Esto ha sido culpa mía. Ayuda un poco que no esté muy animado en hacer esta parte del tutorial, porque sé que no funcionará. Pero me pidieron si podía hacer este vídeo, y quiero enseñar los errores que hace la gente. Así que pondremos blueprint en estilo Pixar. Eso seguro que no fallará. El blueprint de la cría del dragón no me gusta. Es de color rosa, violeta y dorado. Eso es demasiado complicado para que el agente lo haga bien. Lo cambiaremos y le diremos que lo haga solo de color rosa. Con la cría de dragón ya de color rosa, seleccionaremos los 3 blueprints y le diremos al agente: estos son los blueprints que utilizaremos para las escenas. Haz imágenes de las escenas utilizando estos blueprints y el prompt base que ahora te paso. Después, copiamos y pegamos el prompt de imagen escena más personaje. Os haré un resumen. He estado media hora peleándome con el agente. Hacía la camiseta de diferente color, el niño diferente, el dragón también diferente, los vídeos verticales, los vídeos borrosos. Ha sido un no parar. Al final lo he dejado estar. Yo no he podido. Si queréis probarlo y os sale bien, mejor para vosotros, pero yo ya no lo intento más. Ahora os enseñaré una opción más fácil. Probaremos a hacer una combinación de ChatGPT y Grok Imagine. Iremos a ChatGPT y le escribiremos lo mismo que al agente de Grok. No hagas imágenes ni vídeos hasta que te lo diga.
Quiero hacer un cuento infantil animado estilo Pixar. El cuento trata sobre un niño de 6 años que está en el bosque y encuentra un huevo de dragón. El niño no sabe de qué es el huevo. Entonces, el huevo eclosiona y sale un pequeño dragón. La cría de dragón está asustada, pregunta por su madre, y el niño le ayuda para encontrarla. Haz un guión en el que salgan el niño, la cría de dragón, que es femenina, y la madre dragón. Pon nombres a los personajes. Quiero 10 escenas para vídeos de 10 segundos. Aquí he puesto 2 escenas más, porque sabía que iría bien. Y cargaremos los blueprints en el chat para que analice las imágenes. El ChatGPT ya me ha hecho el guión. Estaría bien revisarlo y cambiar algunas cosas, pero para el ejemplo no importa. Ahora le diré que haga las 10 imágenes. A ver cómo se comporta. Cuando las imágenes estén generadas, revisaremos que las 10 imágenes sean consistentes y nos gusten. Si alguna no lo es, la arreglaremos antes de pasar al vídeo. Si las imágenes son correctas, pasaremos al hacer los prompts de vídeo. Escribiremos: haz un prompt de vídeo para cada escena. Utiliza el prompt guía que te paso. Pon que hablen en español de España neutro. El idioma podéis poner el que queráis, pero es importante especificar la zona y el acento. Ahora pegaremos el prompt de vídeo que está en el Google Docs. Os recuerdo que el enlace está en la descripción del vídeo o del canal, por si lo queréis utilizar. Ahora que ya estamos casi al final, descargaremos todas las imágenes. El ChatGPT ya nos ha hecho los prompts. Copiaremos el prompt de la escena 1, iremos a Grok Imagine, cargaremos la imagen de la escena 1 y pegaremos el prompt de vídeo. Haremos lo mismo con la escena 2, la escena 3 y así hasta llegar a la escena 10. Antes de enseñaros el resultado final, si todavía no os habéis suscrito al canal, os invito a hacerlo. Me ayuda mucho a seguir creando tutoriales como este. Ahora os pondré el vídeo completo del cuento. También he añadido un clip de portada al principio y un clip final de despedida para que quede más completo. Después del vídeo volveré con las conclusiones. En lo más profundo del bosque, Lucas encontró un secreto mágico. Lucas y el huevo del bosque. Hoy seguro que encuentro algo increíble. ¿De qué animal será este huevo? Tranquilo, no te voy a hacer daño. ¿Mamá? Hola, soy Lucas. Quiero encontrar a mi mamá. Yo te ayudaré, Lila. Vamos juntos. Mis alas hacen cosquillas. Creo que tu mamá pasó por aquí. ¿De verdad? ¡Mamá! No tengas miedo. Creo que te está buscando. Lila, mi pequeña estrella. ¡Mamá! Gracias, Lucas. Siempre tendrás una amiga en el cielo. Hasta pronto, Lila. Y desde aquel día, Lucas supo que los mayores secretos del bosque se encuentran con un corazón valiente. Como conclusión, empezaría hablando de la agente beta de Grok. La interfaz está muy bien y la idea es muy buena, pero ahora mismo todavía no está preparada para hacer cosas complejas. Seguramente, dentro de unos meses todo esto mejorará, y será mucho más práctico crear vídeos directamente con el agente. De momento, para mí, una de las mejores combinaciones es usar ChatGPT para preparar el guión, las imágenes y los prompts, y después usar Grok Imagine para generar los vídeos. Aún así, al resultado final todavía le faltaría mejorar las voces, porque Grok no las hace demasiado bien. Para un resultado más profesional, tendríais que clonar las voces y editarlas aparte. También os recomiendo que hagáis vosotros los guiones, o como mínimo que los retoquéis. En este tutorial no lo he hecho demasiado, porque quería enseñar el proceso, pero la idea del niño y el huevo me la dio una inteligencia artificial, y estoy seguro de que ese mismo guión se lo puede hacer a otra persona. Por eso, si queréis que vuestro proyecto sea más original, es importante trabajar el guión vosotros mismos.
Espero que os haya gustado el tutorial. Si queréis que haga un tutorial más específico sobre alguna parte del proceso, decídmelo en los comentarios.